Hola chicos, ¿cómo andamos? Vamos a arrancar con un nuevo temita. Habíamos visto el tema anterior que era la amplificación, que era la forma de obtener una fracción equivalente por medio de la multiplicación. Bueno, ahora vamos a ver la simplificación, que es obtener una fracción equivalente pero por medio de la división. Bien, este concepto tiene un objetivo distinto al concepto de amplificar. Si bien en realidad es digamos, básicamente es lo mismo, porque lo que uno hace es obtener una fracción equivalente, ¿sí? A la primera. Yo tomo una fracción, la simplifico y la fracción resultante es una fracción equivalente a la que yo simplifiqué. Pero la cuestión tiene que ver con otra cosa, ¿sí? La amplificación, por ejemplo, yo la podía utilizar para igualar denominadores, para hacer un orden. Se va a trabajar después, van a ver, en la suma y en la resta, ¿sí? Básicamente la idea es de dos fracciones o tres fracciones o cuatro fracciones, siempre obtener un mismo denominador para poder compararlas o para poder operarlas. En el caso de la simplificación, tiene que ver con obtener una fracción equivalente que esté escrita de una manera más simple, más simplificada, ¿sí? O sea, con valores numéricos más pequeños. Pero habitualmente el uso tiene que ver más que nada con poder utilizar después esa fracción para una operación distinta o para tener una percepción más clara de qué número me está representando, ¿sí? Los usos son un poco diferentes, si bien el concepto es básicamente el mismo. ¿Cómo se trabaja con la simplificación? Bueno, el valor que yo elijo tiene que ser divisor común del numerador y del denominador. Y obviamente distintos de 0 a 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo elegir cualquier número, ¿está? Yo puedo elegir un número entero, puedo elegir el 2, el 3, el 4, el 5, el número que yo quiera, pero el valor que yo estaré eligiendo tiene que ser un divisor común. ¿Por qué tiene que ser un divisor común? Vamos a tomar un ejemplo. En realidad vamos a tomar varios ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, 10 cuartos. Yo tengo que simplificar esa fracción. ¿Qué quiere decir? Tengo que tomar un valor que yo pueda dividir a ambos y el resultado me va a dar una fracción equivalente con valor numérico más pequeño, tanto en el numerador como en el denominador. Obviamente el número tiene que ser divisor común. ¿Por qué divisor común? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a dividir el 10. Y se me ocurre y digo, bueno, lo voy a dividir por 5. ¿Por qué? Porque yo sé que 10 dividido 5 me da 2. Pero ¿qué ocurre? Si yo el 4 lo divido por 5, me da un número decimal. Y recuerden que una expresión fraccionaria no puede estar expresada por números que no sean enteros. ¿Está? Entonces, yo no puedo hacer 10 dividido 5, porque al 4 también lo tendría que dividir por 5 para cumplir esto de que después la fracción me dé equivalente. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo no puedo utilizar el 5 para simplificar. Pero sí, por ejemplo, puedo utilizar el número 2. ¿Sí? Yo puedo dividir por 2. Fíjense que el concepto que uso es el mismo que de amplificación. Pongo el circulito dividido 2. ¿Sí? Y tengo que dividir el 10 por 2 y el 4 por 2. Si yo hago 10 dividido 2, me va a dar 5 como resultado. 4 dividido 2 me va a dar 2. Y ahí obtuve la fracción equivalente. ¿Sí? Y hay una cosa importante a tener en cuenta. Esta fracción que se obtiene acá tiene que ser, ¿sí?, una fracción irreducible. ¿Qué quiere decir fracción irreducible? Fracción irreducible quiere decir que no se puede simplificar más. ¿Está? Vamos a ver esto. Vamos a tener otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 20 48avos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, dividido 2. 20 dividido 2 me da 10. 48 dividido 2 me da 24. Bien. ¿Cuál es el tema? Esta fracción que yo obtuve acá no es una fracción irreducible. ¿Por qué no es una fracción irreducible? Porque si yo me fijo, los dos valores numéricos se pueden volver a dividir por 2. ¿Sí?
el número de arriba me daría 5, el de abajo me daría 12. Y ahí hubiera llegado a la fracción irreducible. ¿Sí? Eso es una cosa importante a tener en cuenta también. Fíjense unos detalles de esto. Primero, ¿por qué tomé el 2 yo siempre? Porque siempre que son números pares, recuerden que el número par siempre se puede dividir por 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo divido por 2 acá? ¿Qué pasa si alguno me decía, pero profe, usted podría haber dividido por 4 acá? Si yo hubiera dividido por 4, 20 dividido 4 me daba 5, 48 dividido 4 me daba 12. Y automáticamente en un solo paso se hubiera resuelto esta problemática de la fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? El número que yo tengo que elegir, no puedo elegir cualquiera, pero puedo tener alternativas, ¿sí? Se puede dar que haya valores que yo tenga que simplificar que precisamente me aparezcan con diversas situaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta fracción. 100 sobre 350. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo, antes de hacer algo, por ejemplo, yo digo, bueno, podría dividir por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque este es par y este es par. Pero ¿qué ocurre? Hay otra alternativa. Por ejemplo, tachar los ceros. Ojo, 1 y 1. ¿Sí? Fíjense que este tiene 2 ceros, pero yo tengo un 0 solo abajo. Entonces tacho 1 y 1. ¿Qué significa tachar los ceros? En realidad tachar los ceros significa dividir por 10. ¿Sí? Eso es una buena alternativa cuando uno tiene fracciones así muy grandes, con números muy grandes, con muchos ceros. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una fracción con 3 ceros arriba y otra con 5 ceros abajo, puedo tachar 3 de arriba y 3 de abajo. Entonces se me reduce un montón con un solo paso que es muy simple. Y ahora fijarme si esto se puede dividir. Claramente esta fracción no es par, por lo tanto esto no se va a poder hacer por 2. Pero sí se puede seguir, por ejemplo, con la regla de la división por 5. ¿Sí? Que cualquier número que termine en 0 o en 5 se puede dividir por 5. Así que 10 dividido 5 me da 2, 35 dividido 5 me da 7. ¿Vieron que yo dije recién la regla de la división por 5? Bueno, esas reglitas se conocen como criterios de divisibilidad. Eso es algo que ustedes deberían haber visto en primer año. Si no los vieron, lo pueden buscar, se pueden googlear, se puede buscar en algún libro, en alguna fotocopia. Los criterios de divisibilidad me ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el criterio de divisibilidad me indica, ¿sí?, qué es lo importante a tener en cuenta para hacer una división u otra, ¿sí? Sin tener necesidad de estar probando. ¿Por qué? Porque en el último de los casos, ¿yo qué tendría que hacer acá? Tendría que probar. Digo, a ver, el 10 ¿se puede dividir por 2? Sí, bien. Siempre pruebo con el número más chiquito. Se puede dividir por 2, pero el 35 no se puede. El 10 también se puede dividir por 10, porque por sí mismo se puede, pero el 35 no. Y también se puede dividir por 5. Y ahí me fijo en el 35 y me doy cuenta que también se puede. Es una cuestión de conocer los criterios y de ir probando, ¿sí? Bueno, si ustedes van a repasar el tema de los criterios, y esto se lo dejo como una especie de tarea para el hogar, sería interesante que repasen los criterios del 2, del 3 y del 5. ¿Sí? Solamente con esos es suficiente. El criterio de divisibilidad del 2, el del 3 y el del 5 me abarca prácticamente todos los casos, ¿sí? Aunque aparecen casos medios extraños, ¿sí? Por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 7, por ejemplo, es un criterio de divisibilidad muy difícil de saberlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo tengo casualmente, justamente de casualidad, me toca una fracción como esta. Yo digo, ¡buah! Sonamos, porque esta es impar, no se puede por 2. Si ustedes revisan el criterio del 3 van a ver que por 3 tampoco se puede. Igual tampoco se puede hacer por 3 la del 70. El 70 se podría dividir por 5, pero esta no termina ni en 0 ni en 5, tampoco me sirve el criterio del 5. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Bien, me fijo por qué número puedo dividir al 49.
me doy cuenta que una opción es el 49, siempre el número se puede ir por sí mismo, eso seguro. Y la otra opción es el 7, ¿por qué? Porque 7 por 7 es 49. ¿El 70 se puede dividir por 7? Sí, casualmente también está en la tabla del 7. Entonces, la única opción que yo tengo acá es la división por 7. El problema de todo esto es cuando el número es muy grande. Ahí es complicado, ¿sí? 49 dividido 7 me da 7, 70 dividido 7 me da 10. Y ahí se termina la simplificación. Otra alternativa que puede ocurrir es esta, por ejemplo. 13/52. Y ahí decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque el 13 tiene una característica. No se olviden ustedes cuando se trabajaba con divisibilidad que hay un concepto que es el concepto del número primo. El número primo es el número que solamente puede ser divisible por uno y por sí mismo, ¿sí? Y ese le cabe perfectamente esa característica al número 13. El número 13 es un número primo. ¿Qué quiere decir esto? Considerando esa situación, lo único que cabría esperar acá es que el 52 se pueda dividir por 13. No hay alternativa. Bueno, casualmente se puede dividir por 13. Eso que digo casualmente es entre comillas, porque normalmente uno da este tipo de fracciones para que se pueda hacer, ¿sí? 13 dividido 13 me da 1, 52 dividido 13 me da 4. ¿Sí? Vamos a poner una cosita que le vamos a agregar. Vamos a suponer que esto era negativo. Cuando uno simplifica, también da negativo, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso, que puede haber simplificaciones de fracciones negativas. ¿Qué ocurre con una situación como esta? Vamos a suponer que tengo 16 21avos. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que yo quiero hacer una simplificación por esto. Empiezo, digo, a ver, el 16, ¿por cuánto puedo simplificarlo? Puedo simplificar por 2, por 4, por 8, por 16. El 21, ¿se puede por 2? ¿Se puede por 4? ¿Se puede por 8? ¿Se puede por 16? No se puede por ninguno. ¿Qué pasó con esto entonces? Esta ya automáticamente, sin hacer nada, es una fracción irreducible. Puede ocurrir eso también, ¿sí? Que haya fracciones que ya sean irreducibles y que no se puedan simplificar, ¿sí? Bueno, espero que con todos estos ejemplos más o menos haya abarcado, ¿sí?, la mayor cantidad posible de alternativas que se pueden dar en las simplificaciones y que con estos ejemplos que les di y la ayuda de los criterios de divisibilidad, que deberían tenerlos en cuenta, sirvan para poder trabajar con los ejercicios de simplificación. Con esto terminamos este tema de hoy.